aquí les mencionaba también el de San Basilio de Palenque, que conjuga, por ejemplo, lenguas, lenguajes y tradiciones orales, porque ellos allá tienen su lengua propia, ¿sí? Juegos y deportes tradicionales. Aquí, si lo ve, hay una manifestación, ¿cuál es? De juegos tradicionales. Aquí muy cerca se hace un juego tradicional que hace parte del patrimonio la chaza. Exacto. Eso, la chaza es patrimonio cultural inmaterial, creo que de Nariño, ¿sí? Pero tiene expresión acá en Cali por las migraciones que ha tenido, sobre todo este lado de la ciudad. Y el PCI asociado a los eventos de la vida cotidiana. Esto, por ejemplo, aquí entra mucho la cuestión de la salsa, ¿cierto? La salsa está en varios, está en artes, está en actos pasivos y lúdicos, pero también hace parte de eventos de la vida cotidiana. Bueno, como les mencionaba ahora, las manifestaciones se pueden encontrar en varios de estos puntos, ¿cierto? Porque las manifestaciones muchas veces están compuestas de varias cosas, ¿sí? No solo, por ejemplo, el complejo musical dancístico de la salsa caleña no es solo el baile, es también el coleccionismo, ¿sí? Es también la música, los intérpretes de música, son también los luthieres y las personas que elaboran los vestuarios. Entonces se encuentran en varios campos. Lo que sí es requisito para las manifestaciones que quieran entrar dentro de este proceso de patrimonialización es que tienen que cumplir todos estos criterios, que ya los vamos a ver, ustedes los tienen aquí. El primero es que tenga correspondencia con alguno, al menos uno de estos campos. Puede estar en varios, pero al menos uno. Que tenga una significación, es decir, que no sea que una sola persona lo celebra, ¿cierto? O que no es relevante para la cultura de una ciudad, o para una población, o para un barrio. Tiene que tener una significación social. Que tenga una naturaleza e identidad colectiva. Ahí también va la cuestión de por qué los festivales no son patrimonio. Muchas veces los festivales son organizados por privados con un fin de lucro puntual y no tienen, por ejemplo, una naturaleza colectiva que los desarrolle, sino que son más corporativos. Y por eso tiene que tener una significación, porque tiene que tener una identidad colectiva. Cuando hablamos de patrimonio cultural, es algo que nos identifica a nosotros como vecinos del barrio Siloé, como ciudadanos de Cali, como algo que nos identifique y que tengamos en común. Tiene que estar vigente, es decir, la manifestación no puede haberse interrumpido en el tiempo. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de los carnavales o las fiestas de Cubenza, que dejaron de hacerse por un largo tiempo y que ahora se están retomando, pero no tienen la misma naturaleza en su origen. Tiene que ser equitativo, es decir, no puede ser excluyente, a nadie se puede excluir de que realice esa manifestación, es decir, no puede ser que solo pueda ser una manifestación para hombres o para mujeres, sino que tiene que ser equitativo. Tiene que ser responsable, esto es sobre todo que entra mucho en relación con el medio ambiente. Y aquí falta un punto, y es el maltrato animal. Allí, por ejemplo, la cuestión de las peleas de gallos es un debate muy fuerte, pero no son aquí está el componente de violencia y de maltrato animal, y no pueden articularse a la política pública de patrimonio cultural y material. Hay, por ejemplo, un caso muy interesante, y es que hubo mucha discusión al reconocer como patrimonio cultural y material la esgrima de machete y bordón que se celebra acá en el Cauca, porque pensaban que era algo violento. Y no es algo violento, es algo que tuvo su origen en la violencia, como por ejemplo en el combate, sobre todo, pero que ahora es una expresión cultural donde nadie se agrede. Como la capoeira en Brasil. Como la capoeira en Brasil. Bueno, algunos casos de... aquí algunas claridades sobre el patrimonio cultural inmaterial.
en relación al material, que tienen políticas públicas distintas, aunque acuérdense que el patrimonio es uno solo. El patrimonio cultural y material no se declara, se declara el patrimonio material, lo que son objetos, porque comprendemos que todo en la sociedad tiende a cambiar, ¿cierto? Mientras que lo material queremos es conservarlo tal y como está, ¿sí? Lo que nosotros queremos dentro de lo social es que se conserve la tradición, aunque no estamos exentos de que tenga sus desarrollos propios, como lo tiene toda sociedad. Entonces no se declara, sino que se reconoce, ¿sí? Y cuando estamos hablando, no es patrimonio cultural y material un festival, un encuentro, un establecimiento. Por ejemplo, aquí hablando de encuentros en relación al complejo musical y artístico de la salsa caleña. Uno de los eventos más importantes de ese complejo es el encuentro de melómanos y coleccionistas. Pero el encuentro no puede ser como tal patrimonio, sino que es una acción de salvaguardia. Cuando mencionamos que es una acción de salvaguardia, son todo tipo de acciones que se hacen en pro del desarrollo y la reproducción de esa manifestación. Y se pueden plantear los ejemplos de aquí mismo en el barrio. Sí, porque en el barrio ya hay acciones de salvaguardia, que son, por ejemplo, la estrategia del monumento, que dentro está la estrategia de los diablitos, es una acción de salvaguardia. También la escuela de chirimías y diablitos naturales, tanto la física en el museo como la virtual en el canal, y la otra que es la de carnaval de diablitos. Exacto. Entonces aquí ustedes ya tienen acciones de salvaguardia. ¿Lo de salsa también? ¿Lo de salsa también? Digamos, en salsa podría ser, por ejemplo, salsa al mirador, ¿cierto? Salsa al mirador es una acción de salvaguardia de ese complejo musical, la salsa De la primera y 10 años, claro. 10 años gratis. ¿Ah, sí? ¿Y cuándo va a cobrar? Entonces, esas son acciones de salvaguardia que nos permiten que las manifestaciones culturales se preserven y que sigan teniendo ese carácter de identidad, ¿no? Bueno, otras manifestaciones del patrimonio cultural en Cali, ya lo hemos visto, saberes y prácticas asociados al carnaval de Cali. Y aquí faltaron otras que son, por ejemplo, adoraciones al Niño Dios con jugas en Cascajal y balsadas a la Virgen de la Asunción, adoraciones a la Virgen de la Asunción con balsadas sobre el río Cauca en el Hormiguero. Bueno, esta es la primera parte que es sobre todo técnica, ¿sí? Ahora esto va a adquirir otro ambiente. Los diablitos de Siloé, hicimos una cartografía, ya hay un material recogido, que esos son unos primeros insumos para dar cuenta de la manifestación. Estamos en el segundo taller para buscar la declaración de patrimonio inmaterial Los Diablos de Siloé. Que es este primer pasito acá de realizar un inventario, pero también es necesario que planteemos en qué estado se encuentra la manifestación, ¿cierto? Por ejemplo, hablan que hay una escuela de chirimías, ¿sí? Pero también hablan que hay un problema, eso yo lo estuve pensando esta semana para hoy, hay un problema que no podemos negar, que es un problema de drogas, ¿cierto? Dentro de los pelados. Y yo pensaba, por ejemplo, un poco en la salsa, ¿cierto? La salsa fue reconocida apenas este año como Patrimonio Inmaterial de la Nación y, digamos, desde hace 9 años se venía realizando el Plan Especial de Salvaguardia. Yo solo estuve en los últimos 2 años, que fue un poco analizar todo el impacto que había tenido la pandemia en la salsa y muchos de los actores de la salsa en Cali llegaban a una conclusión y es que la salsa nos salva. Es decir, la salsa que ha estado, lo que decían ahora, en barrios calientes, pues ha ayudado un poco a intermediar en las disputas, a sacar gente
de sectores muy calientes o de problemáticas muy fuertes y que se han aferrado a la salsa y han podido, digamos, hacer de sus vidas algo diferente. ¿Cómo que mencionaste salsa mirar ahora que has escuchado? ¿Qué he leído? Ay. Sí. Leí una vez una de Bobby Valentín. Bueno, era para. Parece que unos 4 años, ¿no? No, eso fue, si no fue el año pasado, eso fue hace semanas. Sí, lo sé. Bueno, Sebastián, por todos los días juega salsa en la pasada. Bueno, no es Santa Librada, eso de los 90, la mayoría eran rockeros, metaleros. ¿En qué estado se encuentra la manifestación? Porque eso nos permite encaminar como rutas para ver cómo conservamos o cómo preservamos mejor la manifestación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las chirimías, ¿cierto? Que es un componente artístico bastante fuerte de la manifestación. ¿Cómo desarrollamos? Son preguntas, eso ya lo dirán ustedes que son parte de la manifestación. Talleres de elaboración de máscaras y de disfraces, ¿cierto? Aquí hay un aspecto muy importante antes de darle las palabras que yo quería utilizar este ejemplo. Cuando se hizo el reconocimiento de la procesión de Popayán, que hace parte del Patrimonio de la Humanidad, los portadores de la manifestación quisieron salvaguardar únicamente el recorrido, ¿cierto? Únicamente el recorrido. Pero no tuvieron en cuenta todo lo que pasa alrededor en términos comunitarios, en términos populares, que se da para realizar ese recorrido, ¿cierto? Que es, por ejemplo, lo que sí pasa con los carnavales, que el carnaval no es únicamente el recorrido, sino todas las relaciones sociales, los vínculos comunitarios que hay para desarrollar esas carrozas, para desarrollar las comparsas, para desarrollar las cuadrillas de matachines, por ejemplo, para el caso de Río Sucio. Entonces, tenemos que analizar también todos esos aspectos en relación a los diablitos de Siloé. ¿Cuáles son los vínculos que hay ahí? ¿En qué estado se encuentran esos vínculos? ¿Cierto? Y no sé, entonces ya les doy la palabra a ustedes para que empecemos este diálogo. No sé cómo la ven, si tienen preguntas. ¿Ah? ¿En qué estado se encuentra la manifestación? ¿Sí? Si hay que hacer acciones urgentes de salvaguardia, si se requiere mejorar, por ejemplo, elementos de los talleres de guía, bueno, esa ya es la pregunta. Ahora, si tienen relaciones, preguntas en relación a esto, también es. Sí. En la época que nosotros salíamos, los diablos, yo creo que aquí en la Comuna 20 era donde más grupos de diablos salían, a nivel de Cali, ¿no? Pues aquí había un poco de grupos, en esa época como hasta el 2000, ¿no? De pronto, del 2000 hacia acá, de pronto estos grupos han ido disminuyendo, no sé de pronto por qué será el motivo, la razón, o de pronto porque los que salían en esa época pues ya son personas ya así como uno de edad, o de pronto durante esa trayectoria que se trató de relegado a las nuevas generaciones no hubo como cierta articulación o de pronto los que tienen más antigüedad que uno de pronto tienen como otra explicación. La explicación que hay es que los instrumentos como el redoblante y el bombo subieron demasiado. ¿Se vieron? Demasiado, un moro, el precio. El precio y los repuestos, por decir, la mujer sabe que en mi casa salían 15 bandas de diablo. Eran 15 bandas y se alquilaban desde el 31 de octubre hasta el 31 de diciembre. Resulta que un parche costaba entonces 15.000.
Ahora un parche cuesta 120.000 pesos. Y entonces uno, por decirlo, alquilaba las bandas de diablo de 10.000 pesos cada banda, que replica el redoblante, el bombo, los disfraces, más maquetas, más mazo. Y los pelados son descuidados, los pelados llegaban por la tarde y uno va a revisar, no, que boté una máscara, la elaboración de una máscara implica ustedes 2 días de trabajo si la hacen la mano. Ahora, si la vas a comprar de las máscaras plásticas por barata, una máscara cuesta 30.000 pesos, por barata. Hoy. Estamos hablando de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que el pelado botó la máscara y usted alquila nosotros le llamamos la murga. Alquila la banda de diablo, la murga en 10.000 pesos. Botaron una máscara de 30.000. Al otro día, esa misma banda, ¿qué pasa? Uno que botó una baqueta. La baqueta cuesta 20.000 pesos. Al otro día que se reventó un parche. Al otro día que dañó un tornillo. El mero tornillo para un redoblante está costando 45.000 pesos. Entonces, por donde usted lo mirara, ya no era rentable para uno, porque es que uno no vive del aire. Eso, mucha gente dice, que vos tenés un negocio, sí, pero es que hay que invertir en trajes. Muchas veces los pelados, ¿qué pasó con la capa? Mire hasta una capa, hacerla no es fácil. En 2 metros de tela, la tela roja brillante, el metro está más o menos en 20.000 pesos, se van 2-3 metros. Entonces se volvió eso tan que no era rentable, que eran más las pérdidas, que yo dije, no más, este año y no van más. Los pelados siguen yendo a mi casa cada año. Vea que yo soy responsable, que yo no, muchachos, yo ya no me lo sé, porque para perder tiempo solo. Otro cuento que llegaban, nos robaron. Nos robaron los tambores, nos robaron todo. ¿Dónde nos robaron? No, que por allá por Petecuy. Camine, vamos, llegaba uno por allá, no que por aquí no lo hemos robado. Se daba uno cuenta que ellos iban y vendían los tambores. Ahí está. Irresponsabilidad de los mismos pelados. Los altos costos que tienen ya los instrumentos, los repuestos y todo, hizo que eso no fuera, llamémoslo, ¿cómo lo podemos llamar? Rentable, porque si los diablos van a salir de mi casa, yo no puedo prestar mi apartamento lavada de trajes todos los días porque vienen oliendo a diablos, el faque se gasta, y eso viene, mejor dicho, eso era una cosa impresionante, más lo que se gasta en los repuestos no se convirtió en vez de un beneficio para mí, se convirtió en un gasto. De hecho, hay unos pelados que están detrás de que les alquile, los yo ni ustedes los conocen desde pequeñitos, ya tienen hasta mujer. Les dije, déjenme pensarlo si dejaron una banda para este fin de semana. ¿Por qué? Por eso. Los altos costos del parche, anteriormente los parches Remo, que digo que estamos hablando de parches que no venden aceite, el parche Remo que eran más duraderos y costaban 30.000, que ya no lo consiguen por ningún lado. Ahorita viene Century y viene Jimbao, que eso no dura tres salidas. Ese parche no dura 3 salidas, es un parche re malo y es caro y no dura 3 salidas. Los pelados como yo le dan tan duro, si le diera como le tiene que tocar duraría, pero en 3 salidas no dura. De hecho, el compañero prestó un redoblante para acá, para uno yo vamos y lo ve, le dije al niño, no lo toque así, ¡pam! En 2 tocadas lo reventó. Entonces, eso es también algo que ya me demoró mucho. Uno de los factores es eso, el alto costo, es que un redoblante cuesta 350.000 pesos, es un bombo, y en eso es costado 80. Y se podían conseguir, ahorita ya cuesta un 350 y un redoblante 280, y eso valía 30.000 pesos. O sea, se triplicó y se triplicó el precio de los insumos para eso. Yo diría, por ejemplo, en Siloé, San Francisco, había una colonia que tenía instrumentos y se los alquilaba a los pelados del grupo. Pues los muchachos fueron creciendo y cada uno iba con su camino y chao. O sea, ellos no sabían sino en el momento de los meses de ir a pedir, o sea, de ir a trabajar, porque eso es un trabajo. Finalmente hay un museo popular, se quiere hablar de los artistas de Siloé como tal, pero para algunos jóvenes es la oportunidad de ir a rebuscarse para las zapatillas, para las cosas que necesitaban. Entonces, claro, al vender los instrumentos y al ir creciendo algunos muchachos, por ejemplo, esa murga que existía allá, que era fuerte,
eran alrededor de 12 o 14 que salían casi todos los días de octubre, ya iban desapareciendo. Yo diría también que, por ejemplo, como eso es tan natural, a no todos los muchachos les gusta ponerse el disfraz, algunos todavía sienten pena de colocarse una máscara, otros iban simplemente como a escuchar, a pegarse al parche a ver qué utilidad. Pues ha faltado, yo diría, que en su momento es como el fútbol. Escuelas que hay de formación de fútbol para que todo el que quiera jugar fútbol tenga la posibilidad de temprana edad comenzar a formarse y ahí en adelante vamos a salir con muchos talentos. En el caso de esa zona, es así, después llegó una murga, pero esa murga que llegó, que se acercó más abajo de San Francisco, es una murga ya de personas adultas, directamente del Cabo que viene a Nariño, y entonces ha sido la murga que ahora en los últimos años ha comenzado a salir, a hacer su recorrido, a trabajar, porque para ellos representa en esa época un trabajo. Ya salen con sombrero, no todos salen con máscara, no son personas más adultas, y ya se convirtió pues no es solamente el tema de los diablitos, sino que es una murga que todavía nos encontramos. A pesar de la pandemia, por el tema del COVID, ellos en algún momento de algunos puntos se han ubicado y han ido nuevamente retomando eso. Entonces, ha faltado, ¿qué es eso? O sea, si a mí me gusta el fútbol, yo estoy en el fútbol, me gusta el tema de los diablitos, yo voy a buscar un tambor o busco un tarro para hacerlo. El ejercicio que hace tambores de Siloé, por ejemplo, para los pelados, uno diría, bueno, ¿por qué no le apuntan a eso? Y nosotros hemos hecho ya un proceso. El que más impulsa eso ha sido David, que ha logrado ubicar en diferentes sitios pelados o jóvenes que todavía les gusta salir, que ponerse la mascarita y participar. Es más, si no hay plata, muchos de ellos no salen, porque son muchos en el interés. No es como en otros puntos donde la gente sale, no, va a hacer esta actividad porque es nuestra, no va a darle a eso. Porque se me fue la platita. 20 lucas le daba uno. ¿Cuánto? A 20 lucas. Le daba uno en un día. Salían a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana ya hemos salido. ¿Sabes qué toca? ¿Y ahora qué hora? Uy, como a las 8 de la noche, parce. Y no es tenían que darle el instrumento. ¿Ah? Al tener el instrumento ya Le terminaba los disfraces. y el disco, Los disfraces. no hay instrumento, no lo resuelve. Hablamos de que empezamos a 5, luego vinieron a 6, bueno, el último que tenía era 10. No es que uno se tirara para allá, no para uno tirara mucha Se recorría con el todavía. No. Se está hablando de los diablitos en diferentes sectores del barrio como trabajo, como algo de la época, pero también hay que reconocer el carnaval de los diablitos de cada año que sale desde la biblioteca La Estrella, que esto sí se ha mantenido, los niños los disfrazan y se hace el recorrido, entonces por ahí en los lugares del barrio llegan hasta acá. Esos niños ahí se les ha dedicado talleres de elaboración de la máscara. Entonces soy testiga de que eso sí se ha mantenido. Eso cada año se sale de su desfile para mantener la tradición de los diablitos de Amancio. Lo otro es